Continuando el estudio de Mishle, llamado también Proverbios en español. Y habíamos dejado en el capítulo 19, verso 3, y vamos a tratar de cubrir a que sean los primeros, dos versículos, y ahí así yendo adelante. La necedad del hombre pervierte su camino, y su corazón se aira contra el Eterno. La riqueza agrega muchos amigos, pero el pobre se ve separando de su amigo. El testigo falso no se irá sin castigo, y el que alienta mentiras no escapará. Aparentemente aquí el rey Salomón, comienza a continuar con la idea de andar en integridad o lo opuesto en perversidad. Todo lo que tiene que ver con perversidad es lo que es engaño y lo que es cosa no sabia, como hemos visto en los primeros versos 2, los primeros dos versículos de este pasaje. ¿Qué es lo que significa cuando aquí dice que el hombre que pervierte, la necedad del hombre pervierte su camino? Un hombre que pervierte su camino llega a dañarse a sí mismo por sus propios pecados y llega a caer en perversión. Y esto se acostumbra a la persona, tristemente, en andar de una cierta forma que cuando comete el pecado o comete pecado es castigado. Claramente la idea de que cuando uno transgrese lo que es los mandatos de Dios está en sí sembrando para el castigo eventualmente. Y cuando muchos problemas y dificultades le vienen sobre su persona y cae sobre él, el corazón de la persona se pone irado. ¿Por qué Dios me está haciendo esto? ¿Por qué me está viniendo todos estos problemas? No sabiendo que cuando vienen los problemas es momento apropiado de hacer una examinación propia de tu vida, de cómo estás llevando tu vida. Y si hay que arrepentirse, se arrepiente y se hace lo que es reparación si es todo posible. Muchas veces los castigos que vienen, las consecuencias de nuestras transgresiones nos lleva a tener que pagar consecuencias muy duras, aún muchas veces la misma vida. Y es por eso muy importante entender que el perverso, el que en sí, como dice el versículo 3, la necedad del hombre pervierte su camino y su corazón se aira contra el Eterno. Así como resultado de que está cometiendo transgresión, vienen las dificultades, los problemas, lo que es el castigo, lo que es el galardón por lo que habías hecho. Y entonces como resultado de haber tenido que sufrir ese castigo, entonces uno se enoja aún peor contra el Eterno, complicando las cosas aún peor. Como dice que fue la pregunta del estándar divino, de la justicia divina, cuando dice en Génesis capítulo 42, verso 28, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho a nosotros? Preguntaron los hermanos de Yosef, cuando los hermanos de Yosef estaban en un complot de deshacer de Yosef de su vida, porque lo envidiaban, no querían su hermano en su alrededor. Y es aquí donde Rashi desde Ta'anit 9a dice que aunque ellos confesaron sus pecados, cada uno le dijeron a su hermano, en verdad somos culpables por nuestro hermano porque lo vimos en problemas su alma y imploró a nosotros y nosotros le cerramos los oídos. Amigos, cuando a usted le están implorando ayuda, que le están implorando lo que es una mano, no endurezca sus oídos, no endurezca su corazón y rechazar a tu propia sangre y carne. Cuanto más aquellos que son de la misma fe, no lo rechaces. Cuando están implorando su ayuda, ayúdalo, porque como consecuencia Dios va a demandar de ti cuando tú cierras tus manos, cuando tú no des la ayuda que te están pidiendo, cuando tú cierras tus oídos de escuchar la petición, aunque sea de molesta el escuchar lo que es la voz de imploración. No lo cierres porque te levantarán peores cosas. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que la necedad del hombre, aún de cerrar su corazón, su mente sobre las necesidades, eso causa tremendo daño. Y es por esto que yo le digo mucho a la gente, aún toda oportunidad de poder hacer el bien, debemos de tomar ventaja de eso. No cerrar nuestras manos, no cerrar nuestro corazón, buscar y pedir a Dios ayuda para poder ayudar. Es un corazón que quiere agradar a Dios. Lo opuesto es de no agradar a Dios, de cerrar los ojos.
Y aquí en Mishle dice, por lo tanto, cuando los problemas nos vinieron, esa expresión es como indicando que era juicio de Dios y que no era justo. Not fair, no justo. No es correcto que me estoy pasando todo esto. Y es por esto que tenemos que entender lo que hemos sembrado, lo cosechamos. ¿Por qué estoy pasando esto en mi vida? ¿Por qué estoy pasando estas dificultades? Porque algo en tu vida que has hecho daño y ahora es el tiempo de cobrar lo que es la paga. ¿Quieres esto? Te viene esto como resultado. ¿Qué dice el verso 4? Las riquezas agregan muchos amigos, pero el pobre se ve separado de sus amigos. Se aísla a sí mismo. El dinero en sí causa que mucha gente lo quieran. Créame o no, el dinero es deseado por mucha gente. Y un hombre de mucha riqueza, como dice en el hebreo, Ra'im Rabim, muchos amantes, muchos los quieren. Y puede ser también interpretado como concerniente al que conoce Torah, porque el que conoce Torah es rico de lo que es conocimiento y se acercan para aprender. Esto lo dice Rashi en su edición de Salónica, que dice que el que aprende mucho Torah es rico. Una persona es rica y es amado por ambos, personas ricas como personas pobres, es querido, es apreciado. Y el hombre pobre, sin embargo, ¿qué es lo que vemos? El hombre pobre es separado de sus propias amistades, aun sus amistades que originalmente lo dejaron. Según el versículo simple, la escritura desarrolla el conocimiento prevalente de la práctica inapropiada, sea que es interpretado en referencia a una persona rica en la Torah o un pobre en la Torah, refleja lo que es un proceder apropiado, que un erudito en la Torah tiene grandes ganancias en amistades, muchas amistades, pero una persona ignorante no tiene a nadie. Y esto explica por causa de que el hombre pobre se separa de sus amistades, aún lo poco que tiene, se separan, no quieren tener nada con él porque no da, no tiene, es un miserable. ¿Quién quiere estar al lado de un miserable? Esto significa que aún el pobre, cuando estudia Torah y conoce a Dios, se enriquece con el conocimiento. Personalmente se levanta su estatus y comienza a entender muchas cosas y llega a cambiar su estatus de pobre en las cosas de Dios y rico. Hay personas que son ricos materialmente y son pobres espiritualmente, y hay personas que son ricos lo que es espiritualmente y pobres materialmente, y hay personas que son ambos ricos materialmente y espiritualmente, como también hay personas que son pobres espiritualmente y pobres materialmente. Ahora dice el verso 5. ¿Qué tiene que ver esto con todo? Porque el pobre siempre pasa con dificultades, incluyendo con el rico. La diferencia es la habilidad de responder cuando vienen los problemas. El rico espiritual puede acogerse en su riqueza de fe y emuná y confianza en Dios, y eso le ayuda a pasar las dificultades de la vida, aun cuando tiene mala economía. Y el pobre económicamente, si no tiene fe, pasa tremendas luchas espiritualmente y negando a Dios en toda oportunidad. Ese sí es un pobre miserable. Pero un rico que materialmente es pobre, es decir, un rico espiritual que es materialmente pobre, realmente tiene con qué acogerse. Igual aquel que es rico materialmente, pero pobre espiritualmente, tiene su riqueza para poder responder, para poder comprar, para poder influenciar en lo que es los problemas de su vida, pero espiritualmente está vacío. ¿Qué es lo que nos dice? Eso nos lleva a lo que es consecuencias de testimonios y personas que levantan calumnias y falsas acusaciones, que son muchos y son a diario. Recientemente puse en Facebook, en los otros medios, lo que es el gran mal de la falsa, ser acusado falsamente, porque toda persona que acusa falsamente, sin evidencia, simplemente por sospecha o que piensa que dijeron de aquí a acá, está causando sobre sí mismo una gran maldición de parte de Dios que va a venir sobre la persona. Y eso lo vamos a leer ahora mismo. Verso 5. El testigo falso no irá sin castigo. Déjame repetir eso.
El testigo falso, el que está testificando porque hay intereses, está testificando por causa que quiere hacer un daño, está testificando porque está hablando de cosas que no son ciertas. Esta persona, sea quien sea, aún muchas veces dentro de la misma familia, personas se levantan como falsos testigos y esas personas serán vigilados por Dios y su consecuencia le vendrá. Y cuando llega y toca su tiempo, entonces van a gritar como el hombre necio en su necedad que ha cometido transgresiones, porque el hombre que testifica falsamente se considera un necio. Ahora, ¿qué es lo que dice? Verso 5. No irá sin castigo. Aunque haga una estrategia para descubrir y va a un plot y no es descubierto en los tribunales, sin embargo no irá sin castigo por el tribunal celestial, sino según Metsudat David será retraído, es decir, será castigado según la acusación falsa que se levantó. ¿Qué significa esto? Que todo es medida por medida. Estuvimos hablando sobre eso de no juzgar para que no seáis juzgados. Es decir, de siempre tener una buena determinación sobre toda la gente, un buen ojo. Es decir, tomar la persona del beneficio de las dudas. Hoy en día, aún el sistema de los tribunales seculares están manejándose que uno es culpable antes de comprobarse inocente. Cuando la justicia acá en este país siempre fue basado que eres inocente hasta que es comprobado que eres culpable. Así sigue la Torá. La Torá sigue claramente dice que la persona, uno, no se puede incriminar. Número dos, no puede ser declarado culpable hasta que se comprueba que es culpable. Y esto es con evidencia, no como lo que hoy en día simplemente por testimonio, que son fácilmente descalificados, sino claramente tiene que haber evidencia. Es la persona inocente hasta mostrado culpable. ¿Cuántos problemas surgen en Latinoamérica? Porque una masa, un grupo de gente comienzan a atacar lo que ellos piensan es el que hizo el crimen y comienzan a darle machetazo y palazo. Eso se ha visto ya por todos los medios. Eso, amigo, tiene una consecuencia fatal para la comunidad y el país que permite tales injusticias. Tiene que pasar un proceso de tribunal. Por eso, aún a los gentiles se les mandó como mandamiento universal que establezcan tribunales de justicia donde los jueces no son traídos a soborno, que no son comprados por el dinero, que haya representación de los dos partidos igual, que uno no supera al otro en ninguna forma. Es decir, si los dos se levantan, o uno está sentado y el otro levantado, los dos tienen que levantarse o estar sentados. Es decir, justicia, como dice el profeta, justicia, justicia buscarás. Sedek Titov. Claramente nos enseña la Torá que la justicia hay que perseguirlo y muchas veces hay que corregirlo. Estamos en este país pasando un momento de crisis de lo que es correcto, de lo que es justo, lo que es lo real. Y es por esto, este país está en un balance muy cuidadoso delante del Eterno. Los Estados Unidos está siendo probado por las naciones alrededor de ver si van a ser justos en todo o van a demostrar injusticia y falta de obra de lo que es caridad. Amigos, terminamos aquí en el verso 5, que claramente el que alimenta mentiras no escapará. Tenemos lo que es la persona que dice el falso testimonio y los sordos que apoya esa mentira. Perfecto ejemplo. Hay personas que se levantan con el falso testimonio en un tribunal, pero hay aquellos que dan lo que es el recurso de apoyar el falso testimonio. No solamente el que dice el testimonio falso será castigado, sino los que lo apoyan en su alrededor, dándole fuerza, será también castigado. No le irá bien, como dice el versículo, el que alimenta mentiras no escapará. En sentido de los medios comunicativos,
Eso se ve mucho en lo que es la Lashon Hará, y regando lo que es la mentira por los medios sociales con el fin de hacer daño. Y todas esas personas que se involucran y se involucran en anchar lo que es la mentira, son causas de las cuales el Eterno toma acción y comienza a castigar. No, amigos, sí, Dios es un Dios de perdón. Aunque uno confiesa el mal, todavía no significa que hay que pagar por ese mal que hicimos. Todos nosotros hemos pecado y todos nosotros tenemos que pagar las consecuencias de nuestros propios errores. No espere que una persona que vivió 2000 años atrás va a cubrir y perdonar tus pecados por simplemente haber muerto como víctima de un asesino político de Roma por causa que lo mataron. En ninguna forma esa muerte puede ser sustituto para tus pecados que tú has cometido. Dios ya ha establecido desde hace tiempo el sistema de lo que es purificar, de perdonar los pecados cuando uno es sincero, cuando uno no está fingiendo lo que es el arrepentimiento y se arrepienta verdaderamente delante de Dios por lo que ha hecho, y Dios entonces perdona, porque si le pedimos a Dios perdón y de corazón nos humillamos delante de Él y le rogamos, Dios mío, perdóname por el mal que hice, y comienzas a levantarte y a hacer lo que es lo bueno y no repetir lo malo, Dios te da merced y comienza de hacerte pagar por lo que hiciste. Y es nuestra oración siempre, aún esto es parte de la confesión final de la vida de cada judío, que digamos la confesión de Vidui, los últimos petición a Dios de pedirle perdón, y que nuestra muerte sirva para expiar cualquier pecado que hemos cometido en nuestra vida cuando estamos vivos. Y es eso lo que la Torá nos enseña. No poner su fe en un ser humano que no puede salvar. El ser humano no puede salvar. No importa si lo llamas el Hijo de Dios o Dios en carne. No, amigos, solo Dios perdona. Y es solo Dios que da la sentencia a cada uno. Todo ser humano ha pecado y todo ser humano tiene que morir. Y en la muerte se puede aprovechar de que esa muerte de uno sea el medio en el cual expiamos por nuestros propios pecados. Shalom, shalom y muchas bendiciones. Sigamos en este estudio de Proverbios.